אפשר לתקן. Vamos hasta la página 177. Estamos en la escala de Istabkut. Habíamos visto primero el extremo de Avat Mamón, una persona que le gusta demasiado la plata. Ahora vamos a ver el extremo opuesto, que el Ramo lo llama Atzlut. Como habíamos visto que en general se usa el término Atzlut como una unidad general de flojera, pero acá el Ram se está refiriendo en algo específicamente relacionado al trabajo. Habíamos estudiado al final que el Avat Mamón, ¿en qué consiste? En el fondo, la combinación de los dos kohot malos básicos. Es una persona que tiene el Koach HaKas y el Koach HaTa'avah combinados, le gusta el placer y le gusta el poder juntos, y eso es lo que le hace aparentemente buscar la plata, como medio de conseguir las dos cosas. Y por eso es que a veces el Avat Mamón puede ser más fuerte, habíamos estudiado, que cualquier otra debilidad, otra tendencia, porque un Koach de Ta'avah solo o de Kas solo puede ser que le es fácil superar, pero cuando están los dos juntos quizás es más difícil. La pregunta es, cuando hablamos del extremo opuesto, es decir, del Atzlut, la pregunta es ¿qué le falta? ¿Qué le falta al Atzlut? ¿Le falta Ta'avah o le falta Kas? Porque como dijimos, el Avat Mamón tiene los dos. Entonces cuando hablamos del otro lado, esa persona que tiene esa actitud más pasiva respecto al trabajo y no trabaja suficiente, y lo llamamos Atzel, la pregunta es si le falta ¿qué le falta exactamente? ¿Sí? Me preguntan acá en el chat si una persona tiene casi Gavá, pero no tiene Avat Mamón. Sí, seguro. No todos tienen Avat Mamón, incluso que tenga todo el resto. Es una midá por sí misma. Una midá es una manifestación, es una forma de manifestar sus kohot. Entonces, una persona que tiene también Koach HaKas y también Koach HaTa'avah y se manifiesta de una forma específica relacionada con la plata, entonces tiene Avat Mamón. Pero no es un resultado inevitable. Todas las midot en el fondo son formas de manifestar sus kohot. Entonces puede estar o no estar. Pero de todas maneras, la Atzlut, entonces, que dijimos que es lo contrario, tenemos que analizar ahora qué le falta al Atzel, que eso lo hace convertirse en Atzel. ¿Por qué no se mueve? Entonces vamos a ver lo que dice el Pasuk en Mishlei. Dice así: Ta'avat Atzel tamitenu. La Ta'avah del Atzel lo mata. Kime'anu yadav la'asot. Se niegan sus manos de hacer. Kol hayom itava ta'ava, todo el día siente su deseo, mientras que el tzadik iten velo yachzoch. Explica el Gaón de Vilna, Shehu mitave leitasher. El Atzel tiene una ta'ava de enriquecerse, hacerse rico. Y esa misma ta'ava, o ta'ava, temitenu, lo mata. Kime'anu yadav la'asot, porque sus manos se niegan a hacer. El Ekaj, enlo, no tiene lo que quiere, pero él mitave. Es decir, si habíamos estudiado que el Avat Mamón es una combinación de una fortaleza de luchar por el Kas y al mismo tiempo un deseo de comodidad por Ta'avah, y las dos juntas se convierten, cuando tiene esta midá, en una sola cosa, el Atzlut no es una persona que le faltan los dos. El que tiene Atzlut es una persona que le falta solamente el Koach HaKas. Es decir, el deseo lo tiene, él quiere la riqueza, quiere la comodidad, quiere todos los placeres que la riqueza le puede proporcionar, pero no tiene esa energía para luchar y conseguirlo. Entonces le falta solo ese componente de lo que tiene el Avat Mamón. En la Ta'avah pueden tener lo mismo, al revés. La Ta'avah que tiene el Atzel le hace muy mal, porque justamente como tiene el deseo y no se esfuerza para lograrlo, entonces está mucho peor. El que no tiene el deseo, está tranquilo en su casa, no quiere ser rico, tampoco quiere esforzarse, está bien. Pero el que tiene el deseo, le gustaría, tiene esa Ta'avah, pero al mismo tiempo no tiene la fuerza, entonces al final termina siendo peor. La Ta'avah misma lo mata entre comillas. Vemos una idea parecida en el Malbim, acá todavía en la página 177 abajo. El Malbim da una explicación parecida a este mismo pasuk, Ta'avat Atzel tamiten. La Ta'avah del Atzel lo mata. Kol hayom itavat Ta'avah. Todo el día el Atzel tiene deseo. Davar shen chashuv venachutz el adam. Todo lo que no es importante o necesario para la persona, ni tatzel be'asiato. Le da flojera hacerlo. Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Nosotros sabemos que una persona que no necesita algo, no le es importante, no se esfuerza para conseguirlo. Pero dice el pasuk, Bal tachshov, no pienses, Kimasha atzel mitrape, que es eso, que el atzel se mitrape, como que se descuida, de la sot melajá, no hace el trabajo,
No creas que la razón por la cual esta persona no trabaja es porque no tiene deseo. Y las cosas del mundo son insignificantes en sus ojos, porque ya dijimos, normalmente una persona se esfuerza por lo que le importa. Si vemos al Atzel que no se esfuerza, podríamos decir, bueno, quizás es una persona muy espiritual, que no le interesa nada mundano y por eso no se esfuerza. Dice el Pasuk, no pienses eso. No pienses que no tiene tabá, que en verdad no lo quiere porque no le importa. Que por eso no se esfuerza para conseguirlo, porque no le importa. No es así. En verdad, su tabá es grande, incluso más. Su tabá no solamente que no es baja, sino que incluso es más fuerte del que no tiene atlut. ¿Por qué? Y acá dice una explicación psicológica. Es decir, la tabá originalmente quizá era la misma. Él tiene la misma tabá que cualquier otra persona que tiene tabá y quiere comodidades. Pero como él no tiene la fuerza de conseguirlo, entonces, hay un dicho de Hazal, el dicho original está hablando de un pobre que va de ciudad en ciudad. Entonces nosotros, cada ciudad tiene la obligación de darle de comer, porque es pobre, tzedakah. En cada ciudad hay una kupá de tzedakah y hay un tamjuy. La kupá es que le dan plata y el tamjuy es que le dan comida. Y esa obligación, esa kupá pública de la Keilah, tiene la obligación de alimentar no solamente a los pobres del lugar, sino también a los pobres que van pasando. Les tienen que dar comida, que no se mueran de hambre. Pero dice la halajá que no solamente le tienen que dar la comida que necesita para los días que está acá, sino que también le tienen que dar comida para el viaje. Cuando se vaya, porque está de paso, entonces cuando se va de la ciudad también hay que darle un pan para el camino. Pero dice la Gemara que incluso que nosotros sabemos que él va a llegar a su destino antes del horario de la comida próxima, es decir, le van a dar allá de comer, de todas maneras tenemos que darle comida para el camino. ¿Por qué? Por esta regla que Einodome ni si es lopat besaló, ni si en lopat besaló. No es lo mismo estar en el camino entre ciudades y tener un pan en la canasta o no tener un pan en la canasta. El pobre está mucho más tranquilo cuando tiene su pan en la canasta. Entonces nosotros tenemos la obligación de darle ese pan para que se quede tranquilo y también en el viaje, a pesar de que va a llegar a su destino antes del horario de la comida, le tenemos que dar ese pan. El Holofen de ahí se aprende una regla muy general, que cuando tienes posibilidad de algo, estás tranquilo. Se aprende en muchas otras halajot, que cuando tú tienes una seguridad, entonces no tienes tanto deseo, tanta tentación. Pero cuando no tienes la posibilidad, lo deseas más. Te dice el Malbim, esta persona que tiene deseo, porque tiene tabá, este flojo, tiene tabá, pero no tiene la fuerza emocional para luchar y conseguir lo que él mismo desea, porque no tiene el koach hakaf, entonces no solamente que tiene la tabá original, sino que la sufre mucho más por el hecho de que no tiene la seguridad de que lo puede conseguir. Él está seguro que no lo va a conseguir porque no tiene esa fuerza. Entonces dice que él tiene una tabá gdolá yoter mimish eino atzel. ¿Por qué? Que no tome, porque no se compara, ni si yeshlo pat besaló, no se compara uno que tiene pan en la canasta a uno que no tiene pan en la canasta. Es decir, que está en sus posibilidades. Entonces, ¿por qué no lo hace? Este flojo no gobierna sobre sus propias manos. Veklei aguf, y los otros miembros de su cuerpo, a osim, que son los que hacen. Es decir, él no gobierna su propio cuerpo. Sheinam gotzim, sus miembros del cuerpo no quieren lishmoa lekoach amemshala shebanefesh. No quieren escuchar a este gobierno, digamos, que tiene él en su propio nefesh. Es decir, no le quieren hacer caso a él mismo. Y por eso su tabá lo mata. Porque las manos que estaban preparadas para salvarlo de la muerte, que por cuanto que hagan trabajo, encontraría su deseo, en ovim lishmalo, no quieren escucharlo. Umosif, y agrega, shekola yoma tabata y tabata aba. Sigo en la página 178. Agrega el pasuk que esta persona, Atzel, todo el día está con la tabá, con el deseo. Shetachat, en cambio, que el zariz, en lugar de que el zariz yasó kola yom el melajá, el que es ágil, está todo el día trabajando, velo itaverak balaila, y no va a tener tabá solamente en la noche, shepanui me ha sacado. Es decir, incluso una persona muy ambiciosa, cuando está trabajando todo el día, durante el trabajo está ocupado, está distraído, está pensando en su trabajo. Entonces, ¿cuándo siente su deseo? Solo en la noche, cuando está panú y me ha sacado. Pero ese es el activo, el que está trabajando. Pero él, el flojo, un mitabe kolayom,
Pero el que es flojo no solamente tiene más taba porque no siente que está en sus manos, no tiene el pan en la canasta, sino que también tiene mucho más taba porque está todo el día pensando en eso. Pero ella hace maumá y no hace nada. No tiene nada que lo distrae. Por eso el pasuk dice que kol hayom y taba taba, todo el día está soñando con sus deseos. Se lo sufre mucho más. Esa es la primera parte del pasuk. Es una pregunta, este klal de Pat Besaló es por la seguridad de que puede satisfacerlo y no porque esté en realidad más satisfecho. Sí, sí, no es porque está más satisfecho, está más satisfecho por el hecho de que lo puede satisfacer. Es psicológico, no es físico. O sea, no es real que está más satisfecho. Tiene el mismo hambre quizás, pero el hecho de que lo puede satisfacer lo deja más tranquilo. Es como una persona que está en ayuno. El hecho de que él sabe que no puede comer le da más hambre. Pero si él supiera que puede comer, quizás no querría comer. Pero bueno. Entonces, volviendo al que tiene tabá, entonces dijimos, explica el Malbim, no solamente que tiene un deseo y no hace nada, sino que el mismo deseo se fortalece porque siente que no está en sus manos, lo primero. Y lo segundo, que es todo el día, porque no tiene nada que lo distrae, no está trabajando. Ahora, el final del pasuk, no lo explicamos, habla de el tzadik. Al final del pasuk dice, ve tzadik iten velo yachzoch. ¿A qué se refiere? Explica el Malbim. Un saper, el pasuk, nos cuenta Beshevach atzadik. El pasuk habla de lo bueno que tiene el tzadik. Kiten tzedakah el atzel velo yachzich. Es decir, el tzadik, a pesar de todo, le da tzedakah al flojo y no ahorra. Yachzich viene del achzoch. Normalmente, cuando tú ves un flojo, no le quieres dar tzedakah, porque dices que flojo, es que va a trabajar, ¿por qué tengo que ayudarlo? Pero el tzadik no, el tzadik le da tzedakah igual. Lo normal es que este atzel no tiene personas que sienten rajamim hacia él. A pesar de que se está muriendo de hambre, la gente normal no siente rajamim hacia él. Porque dicen, porque dicen él puede trabajar, porque tengo que ayudarlo. Aval tzadik y rajemala. Pero el tzadik sí tiene rajamim hacia él. Que jolé, porque es como un enfermo. Abilti y labod. Es igual que un enfermo que no puede trabajar. Así lo tiene que considerar el tzadik. Él tiene que trabajar sus midot, obviamente, el atzel. Pero el tzadik no lo puede juzgar. Y dice, mira, él es un tzadik, es un atzel. Sus midot le impiden trabajar. Es igual que si un enfermo físicamente que no puede trabajar. Achar sheyadav nirpim, por cuanto que sus manos son flojas. Ubilti shomimlo, y no le escuchan, como que no escuchan sus órdenes. Hay un error ahí, yo creo. No es Irahem al-Anav, sino Irahem. Creo que es un error, hay que revisarlo. Pero bueno, de todas maneras, la idea es que está diciendo que el tzadik, a pesar de que él tiene un problema, le rajamos. Bueno, esa última parte no tiene que ver con la descripción de la midá, pero sí nos sirve para saber cómo comportarnos. Creo que el argumento más común de los ricos que no quieren ayudar a los pobres es porque dicen eso, como que vaya a trabajar. Pero acá, sí, incluso que digamos que que sí tiene posibilidad de trabajar y solamente su personalidad le impide trabajar, aún así el tzadik le va a ayudar. Pero bueno, de todas maneras ya llegamos a la conclusión entonces que el atzel no es una persona que le falta tabá, es una persona que le falta fuerza. A diferencia de él, el atzev, este es el atzel, el atzev, que es el triste, el deprimido, a él sí le falta taba. La diferencia entre el atzel y el atzev es que el atzel tiene taba, como estudiamos ahora, solamente que no tiene fuerza para luchar y conseguir lo que quiere. A diferencia de él, el que tiene depresión, que está atzev, entonces decimos que ni siquiera tiene deseos. Entonces está mucho peor, o por lo menos en ese aspecto está mucho peor, porque no tiene ni siquiera nada que lo motive. Ese es todo el problema. Está tan sin fuerza y ni siquiera tiene taba. No tiene nada de vitalidad. Si decimos que el koach hakas y el koach taba son la vitalidad de la persona, son lo que le dan energía para moverse, el que está atzev no tiene ninguna de las dos. Y eso es justamente la manifestación de la depresión, como que no tiene ninguna vitalidad para vivir. Pero bueno, nuestro tema acá es el atzel, y como dijimos, tiene taba, pero no tiene koach hakas. Dice el Rambam, estoy en la página 178 todavía, dice el Rambam, Arbe peamim, muchas veces, y tú, las personas se van a confundir, be'elu a peulot, ¿sí? Esta es la regla general
cuando el Rambam habla de cómo se distinguen las midot, se dice que muchas veces las personas se equivocan. Muchas veces en los extremos de las midot las personas confunden y piensan que uno de los dos lados es bueno. Y acá también pasa lo mismo. Al-Atzel, a veces las personas consideran al Atzel, a veces van a ver a un Atzel que no trabaja y que se conforma entre comillas con poco. Van a decir, qué lindo, mira qué persona espiritual, él no necesita trabajar, mira cómo se conforma con poco, una persona muy conforme, no necesita lujos, etc. Y la gente lo admira, cuando en verdad puede ser un error. Y como dijimos, la razón de que él no se esfuerza para trabajar no es porque Bemet no lo necesita o no lo quiere, sino porque es flojo. Entonces es un taut. Vomnam yeshubach behemet, el que sí es alabado de verdad, amemutza, el que está en el punto medio. Ve'elav tzarich la adam shichaven vishkol peulotav. Ahí es cuando hacia eso la persona tiene que apuntar y evaluar sus acciones. Kulam tamid ad sheitmatzeu. Siempre, todas, hasta que se equilibre. Entonces, si una persona necesita algo, ya estudiamos cuando estudiamos la midá de Shataná, que si una persona necesita una comodidad física, pero la necesita de verdad, y no la satisface, no es una buena midá, es una mala midá, es un error, es un het, decía el Mesilat Yesharim. Entonces, si él va a justificar esa mala actitud, que no está satisfaciendo lo que realmente necesita, y lo va a justificar pensando que es algo espiritual y qué sé yo, cuando en verdad es flojera, es un problema fuerte. Es decir, una persona que tiene Shataná y además tiene Atzlut, va a tener muchas razones para ser muy, entre comillas, espiritual, es decir, se va a conformar con poco cuando en verdad se está haciendo daño y no quiere trabajar. Otra consecuencia negativa de la midá en el Orjot Tzadikim, Atzlut y midá ra meod, que mi shezot midá goveret bo, el que tiene esta midá fuerte, inyanav mekulkalim meod, baolam hazeh u baolam haba. El que tiene Atzlut es una persona que claramente se le afecta en todo, no solamente en lo mundano, sino también en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no tiene esa fuerza para luchar. Ya habíamos estudiado que el Koach HaKas es la fuerza que nos permite luchar para estar mejor, para conseguir metas, para superar obstáculos. El que tiene Atzlut va a ser mucho más débil, no se va a mover, se va a quedar con el problema. Uno de los ejemplos que trae el Orjot Tzadikim, que no está acá mencionado, es que a veces los que tienen esta midá, por lo menos si la tomamos como un concepto general, no solo en el tema de la plata, entonces pueden incluso perder amigos. Es decir, una persona puede no tener amigos, dice el Orjot Tzadikim, simplemente porque tiene Atzlut. Porque para tener una amistad tienes que invertir, a veces tienes que invertir, tienes que preocuparte por el otro, etc. Y él, flojo, entonces no hace lo que tiene que hacer, y el día cuando sí necesita el amigo ya no lo tiene. ¿Por qué? Porque no invirtió antes. Entonces, volvemos a la siguiente midá. Una pregunta de acá. ¿Cómo se diferencia de un vergonzoso o miedoso que también tiene el deseo, pero tampoco puede hacer lo que quiere? ¿Qué pasa si no hace lo que quiere no por falta de fuerza, sino por otras razones? Claro, es verdad. Si yo veo a una persona que no hace lo que desea, tengo que descartar las otras opciones para estar seguro que es por esto. Es decir, tendría que ver si Bemet es vergonzoso o miedoso, en escenarios que no tienen que ver con esfuerzo, por ejemplo. Si yo veo que él es vergonzoso incluso en cosas que no implican esfuerzo, entonces ya no tengo que decir que es flojo, puedo pensar de que es vergonzoso. Siempre para identificar una midá tenemos que descartar otras explicaciones a la conducta que estamos viendo. Bueno, seguimos a la siguiente midá, Tuvlev. Esta midá es una midá muy conocida. Todos sabemos lo bueno que es tener buen corazón, lo bueno que es ser bondadoso. Pero obviamente vamos a ver que también acá, como en todas las midot, hay dos extremos negativos. Entonces, primero, la definición del Rambam. Estoy en la página 181. El Tuvlev, ¿qué es lo que es el Tuvlev? El punto medio. Es memutza, ven a nevelá, un extremo se llama nevelá, y el otro extremo se llama itaron tuv aleva, el exceso de buen corazón. Por cuanto que estas midot no tienen un nombre aceptado en nuestro idioma, es decir, lo que está diciendo acá es que a veces, cuando hablamos de midot, no siempre tenemos un nombre, una definición, un término aceptado. Por ejemplo, hay midot que son conocidas como Gavá,
Hazal hablaron de ese término. Pero en estas midot no siempre tenemos un término concreto, específico, que nos ayuda a entender a qué se refiere la midá o a qué se referían los filósofos que también hablaron de las midot. Entonces, por eso es importante definir a qué nos referimos. Pueden haber otros autores que usen términos parecidos refiriéndose a otra cosa. Entonces, tenemos que explicar a qué nos referimos. O sea, ¿a qué se refiere el Lev Tov? Korim, nosotros llamamos al Lev Tov, mi shekol kavanato, la persona que toda su intención es leitiv livne adam begufo, la persona que toda su intención es beneficiar a otras personas con su cuerpo, con etzato, con su consejo, es decir, con su sabiduría, ubebamono, y con su dinero, bejol y ejolto. Es decir, ¿a qué vamos a llamar a una persona que tiene el punto medio? No estamos hablando de un extremo. El punto medio correcto es una persona que toda su intención, todo lo que quiere, es beneficiar a otras personas con todo, su cuerpo, su sabiduría, su dinero, pero con un límite. Bilti shiasigeu nezek o bizayon. Siempre y cuando no le alcanza a él, no le llega a él un daño o una humillación. Es decir, el punto medio es que la persona es capaz, está dispuesta o predispuesta, está buscando ayudar a todo el mundo, todo el tiempo, en todo, menos cuando ya le causa un daño a él. Ahí ya no, ese es el límite. Pero mientras no le cause un daño a él, siempre va a ayudar a los demás. Igual, la verdad es que es un poco difícil definir en la práctica, definir exactamente el punto medio, porque ¿qué significa un daño? Me tomó tiempo, no sé, esta plata la usé, podría usarlo para otra cosa. No estamos hablando de una cosa tan práctica todavía, pero sí es un concepto general que nos ayuda a entender el punto medio. Siempre y cuando no te genera un daño, lo que se puede llamar un daño, ahí siempre está dispuesto a ayudar. Este es el punto medio. Mientras que a Naval, el Naval es la Nevelá, es lo contrario. Y se refiere a él no quiere beneficiar, él no quiere beneficiar a la gente en nada. Incluso en las cosas que no le causan a él ninguna falta, ni ningún esfuerzo, y tampoco daño. Entonces, ¿qué es lo que es el Naval? Es este egoísta que no quiere beneficiar a nadie en nada, incluso cuando no le causa ninguna pérdida a él. Porque cuando le causa pérdida, está bien que no lo quiera hacer, será el punto medio. Pero cuando no lo quiere hacer, incluso cuando no le cuesta, ahí es cuando se llama Naval. Pero ese es el extremo último. Ahora, el otro extremo, también negativo, se llama Itagon Tuv Aliva, el que tiene exceso de buen corazón. ¿Qué es lo que es? Las mismas cosas que mencionamos cuando hablamos del punto medio que se llama Lev Tov, es decir, él ayuda a la gente en todo lo que puede, con su cuerpo, con su jochma, con su dinero. Pero acá, incluso que le llegue a él un daño grande, o bizayón, o una humillación, o toach, o un esfuerzo grande, una pérdida grande. Es decir, ¿qué es lo que se llama Yeter Tuv Lev? Una persona que tiene demasiado buen corazón, es una persona que ayuda a los demás, incluso cuando ya le está causando daño. Pero acá se ve que el Rama menciona que es Nezek Gadol. Es decir, quizás un daño chico, vamos a ver ahora a continuación, sí está permitido, pero cuando ya es un daño grande, ya sea una mala mida. Punto medio es cuando una persona ayuda a los demás sin daño, todas las cosas que puede ayudar sin que eso le provoque un daño. Cuando ya le provoca un daño grande, entonces se llama Yeter Tuv Lev y es una mala mida. Un punto importante, nosotros ya estudiamos la midá de Itnasut, cuando hablábamos de una persona que le importa mucho su imagen. Muchas veces la midá de Itnasut se mezcla con esta midá de Yeter Tuv Lev. Es decir, una persona que como le importa mucho su imagen, también quiere que digan de él que es una buena persona. Y entonces produce o se mezcla con esta midá de que Bemet querer ser muy bueno. Es decir, no todos los que tienen Yeter Tuv Lev son personas que tienen Itnasut. Es decir, puede ser que él ayude a los demás incluso cuando nadie sabe. Lo haga en forma anónima. Porque si lo hace en forma pública solamente puede ser por Itnasut. Pero si lo hace incluso en forma anónima, igual tiene esa dedicación hacia los demás en exceso, en un nivel que no puede parar, a filo que nadie sepa y no necesite el kabod ni nada de eso, entonces es esta mirada de Itagon Tuv Lev. Pero como dijimos, a veces están las dos juntas. Pero bueno, ahora el punto, para aclarar esta diferencia, tenemos un punto gris acá. Dijimos que cuando una persona no ayuda a los demás, cuando una persona ayuda a los demás en todo lo que puede, cuando no tiene daño, es el punto medio. Cuando ayuda, incluso que tenga un daño grande,
es el extremo de Yitaron Tuv Levav. ¿Qué pasa cuando ayuda a los demás cuando tiene un daño chico? Eso no entra en ninguna de las dos categorías, ¿cierto? Porque si no tiene ningún daño es el punto medio. Si tiene un daño grande es el extremo negativo. ¿Qué pasa si ayuda cuando tiene un daño chico? Un esfuerzo o una pérdida, pero menor. Entonces eso acá entra el tema de Midat Hasidut. Dice acá el Rambam, en continuación, todavía en el mismo cuadro, Beleze Inyan, lo ayuda Hasidim, Manijim Tchunot Nafshoteem. Los Hasidim no dejaban sus cualidades, Tchunah Memutzat Beshave. Los Hasidim se preocupaban de no dejar su cualidad en forma equilibrada, en exactitud. Sino, hay unos tim me'at, se inclinaban un poco, letzad hayeter o hacheser. Se inclinaban un poco para el lado de más o de menos. El que tiene yeter tuv levav tiene de más, el que es nevelá tiene de menos. Entonces, en cada midá, los hasidim se inclinaban o para un lado o para el otro. Al derech asayag ve'ashmira, como un método de precaución, de una cerca y cuidado. Como hay midot más peligrosas que otras, lo estudiamos cuando estudiamos los principios de las midot. Entonces, el hasid trataba de inclinarse un poquito para no caer en la midá más peligrosa de los dos lados. Pero eso es la regla general. ¿Cómo se aplica en nuestra midá que estamos estudiando ahora? Dice el Rambam, umituv alevav, del lado de tuv alevav, letzad, hay un error acá, en vez de het es una lamed, umituv alevav, letzad, itaron tuv alevav meat. El hasid, cuando estaba en el punto medio que se llama tuv levav, se inclinaba letzad, se inclinaba hacia el lado de itaron tuv levav, de tener más tuv levav un poco. Es decir, habíamos preguntado qué pasa con esa zona gris que se esfuerza para los demás, incluso cuando tiene un poquito de daño personal. Ese es el hasid. No está mal, es un hasid. El que se inclina, el que ayuda a los demás solamente cuando le es fácil o cuando no le causa un problema, pero siempre, cada vez que puede ayuda, es un punto medio. El que ayuda, incluso que le causa un poquito de daño, es un hasid. El que ayuda cuando le causa incluso un daño mayor, entonces ya es un tonto, es decir, una mala amiga. Bueno, entonces ahora vamos a estudiar Bezrat Hashem, un Rabbi Yeruham bastante largo, que para definir este concepto, que en el fondo es un concepto muy central en la Torá, para explicar en qué medida una persona se tiene que preocupar de sí mismo, en qué medida ya pasa eso a ser egoísta, que es justamente la escala del punto medio. Todavía estamos hablando del punto medio. ¿En qué medida es bueno tener tu lev, ser bueno con los demás, pero sin que te haga daño a ti mismo? Vamos a ver lo que dice el Rabbi Yeruham, al final de la página 181. Hola, Rab. Sí. Perdón, estoy por teléfono. Sí. Quería hacer una pregunta. Adelante. El Tuv Levav decimos que si a él no lo perjudica, él da todo lo que puede, y ese es el punto medio. Pero sí, eso no... Yo entendería si la definición que dimos de Hasid sería el punto medio, pero en la definición que dimos de Tuv Lev no lo entiendo porque en realidad también es egoísta, por ahí no tanto como el Naval, pero también es egoísta, porque mientras él no se vea perjudicado, él da todo lo que tiene. Entonces, ¿por qué se usa punto medio? El concepto egoísta es un concepto discutible, digamos. ¿Quién dijo que es malo ser egoísta? Partamos por eso. El punto es, la pregunta es, ¿en qué medida yo tengo que ayudar a los demás a costa de mí? Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces lo que estamos estudiando es que cuando hay un daño hacia mí, entonces ahí ya no tengo que, yo soy primero, Hayeja conmigo, lo que sea. Tu vida es primero. Ahora, obviamente que tú me preguntas, muchas veces una persona sí tiene que ceder y sacrificarse para que los demás estén bien. ¿Cómo puede ser que el punto medio sea justo eso? Ayudar a los demás solamente cuando no me cause ningún problema, pero cuando ya me causa un problema, entonces sí, no. Esa es tu pregunta, ¿cierto? Como pareciera ser que haces algo malo. Bueno, eso es lo que en el fondo tenemos que... Tienes toda la razón en la pregunta, tenemos que definir eso, cómo sería en la práctica, porque efectivamente ahora, según lo que estudiamos hasta ahora, se podría pensar que una persona no tiene que sacrificarse para nada hacia los demás, por lo menos no perder nada personal para el bienestar de los otros. Eso obviamente no suena muy correcto. Vamos a ver ahora, cómo es en la práctica. ¿Está bien? Okay. También va a quedar más claro cuando estudiemos los dos extremos, que ahí va a estar mejor. Pero bueno, empezamos con lo que dice Rabbi Yeruham. Rabbi Yeruham dice lo siguiente. Primero cita una Guemará que dice lo siguiente.
Hadai nafshai, alégrate, alma mía, leja karai, leja tanai. Uno de los amoraim, después de que estudiaba, estaba muy contento y decía, alégrate, alma, para ti estudié. Kagai y Tanai son dos sinónimos de estudiar. El Kagai son Psukim, el Tanai son Mishnayot. Entonces le decía, para ti estudié Humash, para ti estudié Mishnah. Es decir, como hablando de sí mismo, como en vez de decir estudié Torah para sostener el mundo, estudié Torah para cumplir la mitzvah, está diciendo estudié Torah para mí. Ese es el lenguaje que está diciendo la Gemara, que llama un poco la atención, porque pareciera ser que es algo egoísta. ¿Qué? ¿Estudiaste Torah solamente porque te hace bien a ti? ¿Por qué no pensar en los demás? Esa es en el fondo la frase sobre la cual se basa este Ma'amar de Rabbi Yehuda. Dice así: Matzino Bechazal, encontramos en el Midrash, Abraham Avinu, alaba Shalom, Tikes Etza. Abraham Avinu buscó una estrategia, Laftiach et atzmo, para asegurarse a sí mismo, Shelo Yazveu Hashem. Abraham Avinu buscó una estrategia para asegurarse de que Hashem no lo va a abandonar. Hashem hizo un pacto con Abraham Avinu y Abraham quería hacer una estrategia para que Hashem no abandone a Abraham. Le dijo a Hashem, Karata Brit im Noach, tú hiciste un pacto primero con Noach, antes que yo. Pero después, Amadeti, después vine yo, Vesigalti, y me acostumbré a hacer mitzvot u'ma'asim tovim yoter mimeno. Yo hice aparentemente mitzvot más que Noach. Vedachta briti le brito. Y mi pacto, el pacto de Abraham, rechazó el pacto de Noach. Es decir, el mío se sobrepuso. A mí me elegiste y dejaste a Noach. Ahora el pacto no es con todos los descendientes de Noach, sino solamente con mis descendientes. Entonces tenía miedo a Abraham y decía, tomar, puedes decir, Sheacher, sigo en la página 182, Omed, puede venir otro, que me sagiel mitzvot u'ma'asim tovim yoter mimeno. Puede venir en el futuro alguien que haga más mitzvot que yo, se acostumbre a hacer más mitzvot que yo, y tidaje brito le briti, brito le briti, va a rechazar, va a postergar su pacto al mío. Es decir, de la misma manera que yo provoqué que dejes a Noah, que me elijas a mí, y el día de mañana va a venir alguien que va a ser mejor que yo. Eso fue la filá que le hizo, como la pregunta que le hizo Abraham a Hashem. Hasta que Hashem le jura a Abraham que no lo va a abandonar nunca. Entonces Hashem le promete a Abraham que no lo va a abandonar. Pero por el lado de Abraham, Abraham estaba preocupado. Él quería ser el elegido. A primera vista, a primera vista esto es algo muy extraño en nuestros ojos. Todo el secreto, toda la esencia del ser humano, Udavka lezulato. El hombre fue creado para los demás. Lezulato. Claramente nosotros fuimos creados para beneficiar a los demás. Velolatzmo. Y no para sí mismo. Y en eso justamente se destacaba Abraham Avinu. Gesed de Abraham. ¿Cuál era el pilar, cuál era la cualidad que se destacaba Abraham Avinu? En Gesed. Shayahu, alaba Shalom, kulo lezulato. Abraham Avinu se destacó por ser absolutamente entregado para el bienestar de los demás. Velo klum la'atzmo, y no se dejaba nada para sí mismo. Mientras que acá en esta tefilá que mencionó el Midrash, roim anu lejorá leipuch. Acá en este Midrash vemos aparentemente lo contrario. Masao Matán está haciendo todo un negociado con Hashem. Shukulo le'atzmo, está solamente preocupado de sí mismo. Abraham Avinu está preocupado de que él sea el elegido. ¿Por qué se preocupa de eso? ¿Desde cuándo? Si Abraham Avinu era Baal Gesed. Como eso calza con la midá de Abraham Avinu. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos entender que Abraham Avinu tenía esta actitud que parece ser egoísta? Y sigue preguntando. Si nosotros vamos a reflexionar, toldot shiftei ka, si nosotros vamos a analizar la historia de la vida de los Shvatim, es decir, de las 12 hijos de Jacob, como están relatadas en la Torá. Oim, Kol amilhamá she'aitá ben ha'imahot ha'kdoshot, toda la guerra que estaba entre las Imaot, Rachel y Lea, Shayu mitcharot zo im zo, estaban compitiendo una con la otra, bezchiyat shiftei ka, en tener el mérito de ser las madres de las tribus.
cada una, como quería tener ella, ser más madre de más hijos que compongan el pueblo judío. Kol achat ve'achat, cada una de ellas, mitametzet, estaba esforzándose, rak le'atzma, aparentemente se estaba esforzando solamente para sí misma. Keilu, she'en kan lezulató klal, como si no hubiera acá nada del concepto lezulató. Ya dijimos que el hombre fue creado para los demás, para el zulató, y acá como que se olvidaron del zulató a primera vista. ¿Cómo puede ser? Rak le'atzmo ve'le'atzmo, cada una estaba preocupada de sí misma. Y trae psukim para demostrar esta idea, como por ejemplo Apam y la ve ishi elai. Cuando nació Leví, entonces Lea dice, oh, ahora finalmente y la ve ishi elai, mi marido me va a acompañar a mí. O Apam isbeleni ishi. O Naftulei elokim niftalti. Y Mahoti gam yacholti. Como que le gané a mi hermana. Nitakashti y Mahoti, dice Rashi. Como que le gané a mi hermana. O cuando le dice, Ameat kachtech itishi, ¿acaso no te alcanza con haber tomado a mi marido? Le dice Lea a Rachel. Le contesta a Rachel, la gen ishkav y meja laila. Como que hay todo un negociado, como quién gana, quién recibe más. El aitavo kisahar sahartija, dice Lea. Abu Hazal, todo esta negociado, competencia, pareciera ser competencia entre las hermanas. Mi pneisha ayu imaot neviot. Las madres, las imaot eran profetas. Vayu yudot, ellas sabían. Jacob vino a Tidla Amid Yudbet Shvatim. Ellas ya sabían que el pueblo judío se tiene que formar con 12 tribus que van a ser sus 12 hijos. Por eso estaban corriendo, digamos, compitiendo. Entonces, esa era como la idea. ¿Por qué estaban tan...? No era algo mundano, ¿sí? No es que querían más hijos Tam, o no es que querían tener más tiempo a Jacob, Tam porque querían compañía. No, querían tener más hijos para construir ellas, cada una de ellas, más porcentaje, digamos, en Am Israel. Pero de todas maneras está la pregunta. Ahora, el Kolpanim, a pesar de que su lucha no era por algo materialista, de todas maneras se entiende la pregunta. ¿Cómo esto se entiende con la base principal de lo que es el ser humano, que fue creado para los demás? Para eso es todo el ser humano. Mientras que acá pareciera ser que todo el tema es cuánto uno gana para sí mismo. Esa es la pregunta. ¿Cómo puede ser que vemos de Abraham Avinu y vemos de Rachel y Lea que estaban preocupados de su propio bienestar? Omnam, pero Zeu Sod Adavar. Este es el secreto, esta es la explicación del asunto. Pero para responder la pregunta trae un mashal. Raiti ma'aseh benizkarti alajá. Vi un episodio y me acordé de una alajá. Es decir, en base a algo que me pasó, voy a explicar esta idea. Nizdaberni pa'am achat. Una vez me pasó que fui liot etzel rofe. Fui donde un médico, dice Rabbi Ruja. She'ezir al dvar shtiat café. Me advirtió que no tome café. Beat anashim halashim. Por lo menos para personas débiles. Aparentemente, por lo menos así pensaban los médicos en la época, no les hace bien a las personas débiles tomar café. Pero le dijo el médico un hidush. Veamar, sheyesh min café. Hay un tipo de café. Kazé, shemutar gam lehalashim. Le dijo el médico a Rabbi Ruham, hay un tipo de café que lo pueden tomar también personas débiles. Y pensé, dice Rabbi Ruham, mi yodea, ¿quién sabe? Ese min café. ¿Qué tipo de café mi yuhaduze? ¿Qué tipo de café especial es ese? Y después lo vi, etmina café alaz. Después vi cuál era ese café especial. Vinehi, ota café atzma, es el mismo café. Amugelet, el café que estamos acostumbrados. Shabelo mamash, mikol bakol, es igual a él completamente. Afilu bekunta, incluso en la caja, es decir, la caja también es igual. Ajiluku, toda la diferencia, rak bema, sha cafeín, shenitza bechol café, la única diferencia es que el cafeín que se encuentra en todo café, nimshecha mitoja, se le sacó. Y ahora los débiles ya lo pueden tomar este café. Un café sin cafeína. Quiere decir, masha café mazeket, lo que el café hace mal, a cafeín, es solo por la cafeína. Veim achnil keham, si solo se sacó de ahí, azay, entonces, enva kvarshun chisaron, ya no tiene ningún problema, veito va meod, y al revés, es muy bueno tomar café. Lo que está diciendo es que puede haber algo que son dos cosas que se ven iguales, el café normal y el café sin cafeína, se ven exactamente igual, pero uno hace mal y otro hace bien, para estas personas.
Al derech ze, usando este mashal, tzarich lehavin divrei Ramban beparashat Kedoshim. Así podemos explicar el Ramban en Parashat Kedoshim. Shebier inyan Kedoshim tiu. El pasuk dice, sean Kedoshim. Explica el Ramban, Prushim tiu. Más a tomar el Prushim significa lo siguiente, explica el Ramban. Harei Torah tzivta ve'ezira be'isurim. La Torah ordenó y advirtió de prohibiciones. Arayot, relaciones prohibidas. Mahalot asurot, comidas prohibidas. Bekadome, y cosas parecidas. Por otro lado, la Torah permitió, y tira ish beishto, la Torah permitió un hombre con su esposa, y también mahalot mutarim, y también permitió comer comida kasher. Bimken, entonces, efshar le Adam liot naval bereshut atorah. En esa realidad, el hombre podría ser un naval, es decir, una persona muy mala, a pesar de que lo está haciendo con permiso, sin hacer ninguna averá, birshut a Torah, con permiso de la Torah. Podría ser un naval, un malvado, dentro de los permisos de la Torah. Es decir, podría comer todo el día, podría casarse con muchas mujeres, y no está haciendo ninguna averá, pero obviamente no es la idea. Entonces, esa es la mitzvah de la Torah, pushim tiu, incluso en las cosas permitidas hay que abstenerse. Por eso viene la Torah y nos ordena con una orden general. Pushim tiu, que significa pushim tiu. También las cosas permitidas. La Rey Kola Azarot, después de todas las advertencias, por ejemplo, Binyanei Mamón, todas las advertencias que la Torah dice en términos monetarios, Zela, Veona'a, no se puede robar, no se puede engañar. Odo Sifa Torah Beizira, Beasita Yashar Beatov. La Torah dice, más allá de no robar, más allá de no engañar, tienes que hacer lo recto y lo bueno. Que eso es una enseñanza general, es decir, incluso en las cosas que están permitidas, no seas chueco, como ser recto. Shelo y en naval bereshut Torah, con la misma idea de que no sea un malvado con permiso, con hechsher. La explicación de todo esto, de este Ramban, Shahiluk ben kodem achet leachar achet, la diferencia entre antes de la verá o después de la verá, y no beadvarim atzmam. No siempre es en el asunto mismo, en la verá misma. Las cosas permitidas son las mismas cosas que estaban antes prohibidas, pero sin que sean una verá, se convirtieron en cafeína. ¿Qué quiere decir? Cuando uno hace una verá mamash, obviamente que la verá está mal. Si una persona roba, está robando, está claro que está mal. Pero cuando una persona hace algo que en sí mismo no está mal, no es una verá, solamente que lo hace en exceso, por ejemplo, o lo hace de una forma chueca, entonces, ¿qué cambió? Si es algo permitido. Él se comió una comida kasher. No hizo ninguna verá, está bien. Pero lo que dice es que si se va a estar todo el día comiendo, ya se llama una naval bereshut Torah. ¿Pero qué cambió? Es la misma hamburguesa que se comió. ¿Qué cambió? Que se comió 10 más, pero es la misma. La diferencia, entonces, dice, no es en la acción en sí, sino es en la cafeína. No es que cambió, la comida es la misma, la acción es la misma. En otamat dvarim atzmam shayu mikodem, ela shekodem achet ayu belo cafeín, belo eres, sin el veneno. Belachar achet, y después del pecado, nitavá beadvarim eres, se creó en las cosas un veneno, una cafeína. Valzenitan kol haesek shel Torah kedusha. Y por eso está todo el tema de la Torah, lenakot, para limpiar, y letzaref, pulir, letzachzeach, limpiar, et advarim. Ritol mitojo et cafeína. La idea de la mitzvah de la Torah es sacar la cafeína, que se queden con su pureza. Por eso es que vino la Torah y prohibió todas estas cosas. Es decir, las cosas que la Torah prohibió porque están prohibidas siempre, como las averot, la comida taref, porque en esos hay mucha cafeína, cuando son cosas que están prohibidas mamash, quiere decir que tienen tanto veneno que es imposible limpiarlo. No puedes hacer que esta carne taref se convierta en kasher de ninguna manera. Pero también en las cosas que no tienen ese veneno a ese nivel, algo de cafeína tienen, todavía hay un trabajo, de limpiar y purificar. También las cosas permitidas tienen algo de cafeína, que no tenga ni siquiera un poquitito, un poco de lo poco de cafeína. Hazte kadosh en lo que tienes permitido, porque si no, se te va a acumular mucha cantidad de cafeína. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en una misma acción que puede ser permitida, si se hace mal o se hace en exceso, puede convertirse en algo venenoso.
Pine, la anonirme, a nosotros nos parece, que velo a cafeína, a nosotros nos parece que sin la cafeína, advarim en blishunta, nos parece que ya las cosas no tienen sabor. En baem jefetz beratzon, usa el lenguaje del pasuk, como que ya no hay ningún deseo. Al de taud gadol, pero es un error. Sarich lida, hay que saber, shebemet, hay que saber que de verdad, shamu makom aneimut amitit. Ahí es el lugar agradable de verdad. Las cosas bien hechas, las cosas permitidas, bien hechas, sin la cafeína, en el mayal, obviamente, entonces son mucho más agradables. Vadraba, y al revés, apliá yoter gdolahi, lo más increíble, ejze yeshtam veneimut be'akafei. Lo más increíble es al revés. ¿Cómo puede ser que a las personas les guste la cafeína? Ejze shayach tam veneimut besam ve'eres amamit. ¿Cómo puede ser que te guste algo y te agrade algo que es venenoso? Obviamente que lo está diciendo el Mayal, no creo que está hablando de la cafeína, porque ya dijo que la cafeína es mala, también según lo que pensaban los médicos en esa época, solo para los débiles. Entonces quiere decir que no creo que esté preguntando cómo le gusta la cafeína, ¿sí? No tendríamos problema. Pero lo que está diciendo es el Mayal. ¿Cómo puede ser que a una persona le guste la cosa mal hecha? Encontrar el sabor rico en la Kedushá es simple. Realmente, lo que nosotros vemos a veces que se encuentra un poco de sabor del otro lado, un gam que mitzad de Kedushá, también es porque tiene algo de Kedushá. Porque en baem jefetz veratzon, cuando decimos que no tenemos deseo, en apshat shelo haya lo tam badavar, ela shekafein en shama. Lo que pasa es un sentimiento del ser humano que no tiene deseo para las cosas porque le falta la cafeína. Entonces, todo esto era una introducción. Lo que estaba diciendo en el fondo es que una persona cuando hace mitzvot, cuando se cuida de hacer solamente lo mutar, todavía no es suficiente, porque puede ser que eso mismo se convierta en algo malo si es que lo hace mal o lo hace en exceso. Con esta introducción, volvemos a nuestro tema, que es el tema de leatzmo velezulato. ¿En qué medida es correcto preocuparnos de nosotros mismos y no de los demás? Le dice Rabbi Yeruja, Inyan atzmo, el concepto de atzmo, es decir, egoísta, alou trefut betachlit, es lo más taref que existe. Cuando una persona vive para sí mismo, es lo peor que hay. Pero, ajen, tzarich lidash trefot, eina ela akafein sheyesh ba beatzmo. Es decir, también cuando uno se preocupa de sí mismo, el hecho de preocuparte por ti mismo todavía no es malo. Solamente que dentro de eso hay una cafeína, es decir, hay una parte que es mala. Pero de todas maneras existe el concepto de preocuparte de ti mismo, shu kadosh betachlit, que es algo absolutamente kadosh. Atzmo betachlit, cuando es uno para sí mismo, en verdad, rak le atzmo, está preocupado en extremo, solamente para sí mismo, aval bli shuma cafeína. Pero sin este elemento venenoso que tenemos que definir, que es lo que lo hace ser taref, ese egoísmo negativo. Cuando nosotros queremos analizar este atzmo, esta preocupación por ti mismo, este egoísmo, del que es el egoísmo negativo, no se distingue para nada del otro. A la primera vista se ven iguales, el egoísta bueno y el egoísta malo. Atzmo ve'alizulato, cuando es un atzmo, perdón, me equivoqué, error, lo explico de nuevo. Cuando es este atzmo correcto, cuando es el atzmo sano, el egoísmo correcto, no lo separa del otro, se refiere a la otra persona. Uno podría pensar, siempre nosotros decimos que el egoísmo es algo que te aleja del otro, es algo que estás como en competencia con el otro. Yo quiero preocuparme de ti y no de mí y no de ti. Cuando hablamos del atzmo sano correcto, que ya lo dijo que es kadosh, es un atzmo que no te aleja del otro, no contradice al otro. Atzmo alazé y no muvdal, no te separa para nada de lo que es el prójimo. Zulato acá se refiere al prójimo. Atzmo vale zulato, cuando es la preocupación por ti mismo y la preocupación por el otro, olhin shluvei yad, van de la mano. Tamim yachdav, van unidos y perfectos uno con el otro. Eso ya nos insinúa cómo funciona este egoísmo sano. Es un egoísmo que no va a costa del otro. De Kimachen Shum Hiluk, casi no hay diferencia,
no hay separación, ben atzmo le lezuloto. Casi no hay diferencia entre la preocupación propia y la preocupación por el otro. Al revés, atzmo molich le lezuloto. La preocupación por ti mismo te lleva a la preocupación por el otro. No la contradice, sino al revés. Antes de seguir, porque igual no creo que alcancemos a verlo todo, creo que en esta frase está la clave de la explicación que responde a la pregunta inicial que preguntó Rabbi Yeruham al principio. Rabbi Yeruham preguntó al principio de, por ejemplo, Abraham Avinu, ¿cómo puede ser que él estaba haciendo un negocio con Hashem, un pacto para preocuparse de que el pacto con Hashem se mantenga y no venga otro que lo reemplace? Y lo mismo con Rachel y Lea, que cada una de ellas quería ser ella la que construya en mayor medida a Am Israel. Entonces preguntamos cómo, ¿dónde está esto? ¿Son egoístas? ¿Por qué no están preocupados del otro? Entonces creo que la definición es esa. Está bien ser egoísta cuando tu egoísmo es la preocupación de ser preocupado por los demás. Entonces, cuando tú quieres preocuparte de ti a costa del otro, está mal, eso está pésimo. Pero cuando tú quieres preocuparte de ti, es decir, tú quieres ser esa persona que se preocupe de los demás, y que no sea otro el que se preocupa de los demás, eso está bien. Pareciera ser egoísmo también, como ya dijimos, es el café sin la cafeína. Es decir, está bien que una persona quiera ser él el que beneficie a los demás. Abraham vino, lo que él quería no es quitarle algo a los demás. Él quería que el mundo esté perfecto, si estaba dedicado a eso todo el tiempo, él hacía gesed constantemente. No es que no quería que los demás estén bien, él quería que los demás estén bien. Lo único que él quería es ser él el que se preocupe que los otros estén bien. Lo mismo con Rachel y Lea. La lucha entre Rachel y Lea no era que quería que la hermana esté mal, si claramente Rachel le dio los simanim a Lea, obviamente que no quería dañarla. Pero cuando la pregunta es, ¿quién va a ser la persona que beneficie a los demás? Ahí cada uno quería ser él la persona. Entonces es un punto muy importante. Sí nos tenemos que preocupar de los demás, 100%, pero no hay problema con que yo quiera ser esa persona que está en ese rol, que es el que se preocupa de los demás. Es una definición muy, muy fina, pero un hidush muy grande. Porque a veces se piensa de que si una persona dice que hay una oportunidad de hacer gesed, uno podría decir, bueno, si otro lo va a hacer, hay un Hazonish incluso que más es una cushía un poco con esto. Pero si otro va a hacer gesed, hay un Hazonish que habla de una persona que estaba en el shul y llegan invitados, y él normalmente lleva invitados a su casa. Pero resulta que cuando él llegó, el Gabay ya se encargó de que el invitado se vaya a otra casa. Entonces llega a la casa, este señor que normalmente llegaba con invitados a Shabbat, y la familia le pregunta, ¿no, ¿dónde están los invitados? Dijo, no, el Gabay se llevó al invitado para otra casa. Entonces la familia estaba media triste. Le dice, no, ¿por qué tenemos que estar tristes? Si lo importante era el gesed. Queríamos que este invitado tenga dónde estar. Al día tiene dónde estar, entonces está todo bien. Pero según esto, le dijo, mashma no así. De esto mashma que uno dice, a mí no me alcanza con que se haga el gesed. Yo quiero hacer el gesed. Si hay en ese sentido uno sí puede ser egoísta, de no decir que con tal de que las cosas se hagan. No, yo tengo que sentir que yo quiero aportar. Y quizás, hablando de Rosh Hashanah, hay un poco la bodá de Rosh Hashanah. O sea, que es cierto que nosotros nos anulamos en Rosh Hashanah, porque recibimos la Malhut, pero el tafkid en Rosh Hashanah es que uno quiere ser un kli. Uno quiere ser un kli para que se cumpla una misión, el Tikkun Olam. Entonces, mejor que me estoy anulando para el bienestar del mundo, pero quiero ser yo el que se anule. No quiero que se haga solo, porque eso significaría no vivir. Si yo quiero que el Tikkun Olam se haga, y da lo mismo si lo hago yo o lo hace otro, entonces, bueno, yo me puedo morir, ¿para qué quiero estar acá? El punto es, yo apenas quiero que se haga el Tikkun, y eso es lo más importante, pero yo quiero ser parte de ese Tikkun. Mejor, puede ser que el Terutz de Hazonish que era mejor, tiene razón. Una de las respuestas es que allá fue Bedieved, el invitado ya estaba arreglado, entonces ahí hay que aceptar y decir, ok, eso es lo que yo quería, está bien, y lo importante es que se hizo el jefe. Pero el Ejatjila, el sí podría haber peleado ahí para llevarse el invitado a su casa, digamos, si hubiera estado en ese momento. Mejor, tienes razón. Todo. בעזרת השם. אפשר לתקן.